Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el ingeniero Juan José Suárez de Hidráulica de Tuberías y Seca Hidra. En esta oportunidad vamos a conocer un poco lo que es el flujo a presión, determinando la cota piezométrica. Entendamos que la cota piezométrica es el valor que se obtiene de sumar a la cota o energía de posición la energía de presión piezométrica, o lo que marcaría un piezómetro cuando lo instalamos en un punto de la tubería. Nosotros, si tenemos, por ejemplo, en este sistema un depósito, tenemos una tubería de salida y conectamos en este punto un manómetro para medir la presión. Este valor de presión sumado a la elevación con respecto a un nivel de referencia, un plano de referencia, nos daría el valor de la cota piezométrica. Y si este procedimiento lo hacemos a lo largo de varios puntos de la tubería, lo que obtendremos al final va a ser la línea piezométrica, ¿no? Entonces, la línea piezométrica es una línea de una misma pendiente, si lo tomamos entre dos puntos, y que me da la posición de la cota de elevación más la cota de presión. Esta cota piezométrica o esta línea piezométrica que tiene una sola pendiente va a sufrir alteraciones cuando se encuentren, por ejemplo, con una variación de tuberías en el mismo tramo, o la ubicación de algunas válvulas que modifican las pérdidas de carga y por lo tanto la pendiente de la línea piezométrica. Si nosotros queremos encontrar el valor de la cota piezométrica y de la presión en un determinado punto, existen varios métodos, siendo el método general el uso de la ecuación de energía o el uso de la ecuación de Bernoulli. Para esto es necesario conocer algunos datos de partida, como la cota en el punto 1, ¿no? O sea, si tomamos acá dos puntos, la cota de posición, o sea, este Z1 debe de ser un valor conocido. La cota en el punto 2 también, porque son datos finalmente topográficos y por lo tanto conocidos. También vamos a conocer el diámetro de la tubería, que es con el cual se ha hecho el cálculo hidráulico. La longitud de la tubería también es un dato conocido. Y conociendo el material vamos a saber cuál es el valor de la rugosidad de esa conducción. También dato conocido es el caudal, porque si nosotros tenemos un cálculo hidráulico donde utilizamos una determinada tubería, sabemos que va a conducir un determinado caudal. Entonces, como datos conocidos, cota en el punto inicial, cota en el punto final, diámetro, material, rugosidad, longitud y caudal. Entonces, las ecuaciones que vamos a emplear para determinar la cota piezométrica y por ende la presión son la ecuación de Bernoulli, ¿no? La ecuación de Bernoulli relaciona un balance de energía entre dos puntos, ¿no? Entre un punto 1 o una sección 1 y una sección 2, donde entran en este nivel de comparación los valores como la energía de posición, denominado Z1, ahí está, la energía de presión o piezométrica, aquí está, P1 sobre el peso específico, más la energía cinética o la carga de velocidad, que es velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, estos son los valores que al final se suman y determinan la energía en la sección o punto 1. Y esto debe de ser igual a la energía en el punto 2
pero como hemos visto que esta línea piezométrica tiene una pendiente, esa pendiente se da justamente porque hay pérdida de carga entre estos dos puntos, porque si no hubiera una pérdida de carga, si fuera un flujo ideal, esta línea piezométrica sería horizontal. Pero como estamos con flujos reales, la línea piezométrica tiene una pendiente debido a la pérdida de carga. Y está acá la pérdida de carga justamente, ¿no? Entonces, cuando igualamos en la ecuación de Bernoulli lo que sucede en la sección 1 y lo que sucede en la sección 2, en la sección 2 vamos a tener lo mismo. Vamos a tener una energía de posición Z2, vamos a tener una presión en el punto 2 y vamos a tener una carga de velocidad en el punto 2. Pero para igualar le tenemos que sumar la pérdida de carga, el HT, ¿no? De esta manera esta ecuación pues está equilibrada. Bien, luego que tenemos la ecuación equilibrada, procedemos a hacer el cálculo de las pérdidas de carga utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta ecuación de Darcy involucra el factor de fricción, la longitud, el caudal, la gravedad y el diámetro. Lo más complicado de esta ecuación es encontrar el valor del factor de fricción F, dado que está en una fórmula implícita, es decir, el F no se puede despejar. Esta ecuación es la ecuación de Kullebrock-White y que involucra también pues al propio valor de fricción, al número de Reynolds, a la rugosidad absoluta y al diámetro. Esto se hace por aproximaciones sucesivas, por tanteo o por cualquier otro método que me permita pues hacer el balance y determinar finalmente el valor de F. Para poner en práctica esta parte teórica de la ecuación de Bernoulli o ecuación de energía, Darcy-Kullebrock, tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, determinar el valor del número de Reynolds y determinar el valor de la rugosidad relativa, que es igual a la rugosidad absoluta entre el diámetro. Luego determinar el factor de fricción utilizando la ecuación de White-Kullebrock o Kullebrock-White, como quieran denominarlo. Luego determinar la pérdida de carga total con la ecuación de Darcy. En este caso vamos a utilizar solamente la ecuación de Darcy para la pérdida de carga, no vamos a indicar que hay accesorios. Luego vamos a determinar la presión en el punto 2 utilizando la ecuación de Bernoulli y finalmente determinamos la cota piezométrica en el punto en cuestión. Un ejemplo para poder hacer los cálculos sería que por una tubería de diámetro 200 milímetros de PVCO clase 500, de presión nominal 12.5 bares y de longitud 600 metros, ¿no? De longitud 600 metros y rugosidad absoluta de 0.007, circula un caudal de 30 litros por segundo. Si aguas arriba de la tubería se dispone de una altura piezométrica de 85 metros de columna de agua y la cota aguas abajo es 10, ¿cuál será la presión aguas abajo de la tubería? Considere que circula agua a temperatura ambiente cuya viscosidad cinemática es de 1.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Entonces, como datos nos dicen que la tubería es de 200 milímetros con una presión nominal de 12.5 bar de PVCO clase 500. Si yo me voy al catálogo del PVCO clase 500, para una presión nominal de 12.5 bares y 200 milímetros, tenemos un diámetro interior de 190.1. Aquí está el diámetro interior, 190.1 milímetros. Una longitud de 600 metros, una rugosidad absoluta de 0.007 milímetros, un caudal de 30 litros por segundo, y aquí está el valor
que me dice una cota piezométrica de 85 metros de columna de agua en el punto aguas arriba. Y sabemos que la cota piezométrica es igual a la altura de posición más la altura de presión. O sea, Z1 más la presión en 1. Y este es 85 metros. Y me dicen que la cota aguas abajo es 10 metros, es decir, Z2 es 10 metros. Y este es el valor de la viscosidad cinemática. Entonces, si seguimos los pasos que nos indica acá, 1, determinar el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds es igual a multiplicar la velocidad del flujo por el diámetro entre la viscosidad. La velocidad tiene que ver con el caudal. Si yo tengo el caudal y tengo el diámetro, la velocidad es caudal entre área. Y si esto lo multiplico por el diámetro y lo divido entre la viscosidad, voy a tener este valor. Es un valor grande de número de Reynolds, siendo las condiciones de flujo que si el Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Y por lo tanto la ecuación con la que se debe de calcular el factor de fricción es la de Kullebrock-White, que está acá. Y si el número de Reynolds es menor a 2300, el flujo es laminar. Y el factor F se calcula con esta expresión que es igual a 64 sobre el Reynolds. Entonces hemos determinado ya el número de Reynolds y estamos en condiciones de flujo turbulento. 2. Cálculo del factor de fricción. De esta ecuación la desagregamos en 2. La primera parte es 1 entre la raíz de F y la segunda parte es menos 2 veces el logaritmo de 2.51 entre el número de Reynolds por el factor de fricción, por la raíz del factor de fricción, más la rugosidad absoluta entre 3.7 veces el diámetro. Ponemos el valor del factor de fricción F, empezamos a asumir valores. Tenemos por este lado 1 entre la raíz de F y por este lado esta expresión. Entonces ya yo he asumido varios valores, me he acercado hasta llegar al valor de a igualar estos dos términos de la expresión, ¿no? Entonces puedo indicar que el factor de fricción es 0.0116 como valor pues de F. La tercera parte consiste en determinar la pérdida de carga por fricción. Esta pérdida de carga por fricción es igual a 8 veces el factor de fricción que ya fue calculado previamente por la longitud, que es 600 metros, por el caudal, que es 0.030 metros cúbicos por segundo, es por la unidad, hay que colocar bien la unidad, entre el pi cuadrado por la gravedad y el diámetro elevado a la quinta. Aquí hablamos de diámetro interior, ojo, ¿eh? Cuando hacemos el cálculo me sale una pérdida total de 1.80 metros, ¿no? 1.80 metros aproximadamente. 4 me dice, vamos a calcular la presión en el punto 2 utilizando Bernoulli. Aquí despejo de esta expresión de Bernoulli, despejo la presión en el punto 2, que es igual a la cota piezométrica en el punto 1, que es 85, más la velocidad en 1, que se desprecia porque la velocidad en ese punto, estamos acá, en este punto pues sería despreciable, y menos la carga de posición en el punto 2, que es 10 metros, y menos la velocidad en el punto 2, que la tenemos identificada del cálculo pues del caudal y entre el área, ¿no? Y menos la pérdida de carga, ¿no? De tal manera que si hacemos el balance vamos a tener una presión en el punto 2 igual a 73.14 metros de columna de agua, y si le sumamos los 10 metros de la posición 2 estaremos en un valor de 83.14. Este valor de 83.14 es el valor en la posición 2 aquí, ¿no? 83.14, mientras que aquí aguas arriba es 85, ¿no? Que ese es el valor de la cota piezométrica aguas arriba. ¿Eso qué quiere decir?
que lo que se ha perdido entre el punto 1 y el punto 2 con respecto a energía es la diferencia de 1.80, ¿no? Entonces de esta manera nosotros ya tenemos determinada la presión en el punto 2 y la cota piezométrica. Entonces este es un ejemplo sencillo, pero que nos permite tener claro conocimientos acerca de cuándo yo voy a emplear esta expresión de Culebrook-White. Ya sabemos que es cuando el flujo desarrollado es turbulento. Si el flujo fuera laminar, fíjate que es independiente de la rugosidad y del diámetro, solamente está en función del Reynolds. Tenemos el orden como tenemos que calcular: primero el Reynolds, luego factor de fricción, luego la pérdida de carga, luego encontrar la presión y por último la cota piezométrica. Y esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de tubería, sea el material que sea, ¿no? Esa es la ventaja de trabajar pues con la ecuación de Darcy, donde podemos encontrar nosotros este factor de fricción. Muy bien, eso sería todo en este video. Ya nos estamos encontrando en un siguiente video. Muchas gracias.